Muy buenas noches, sean bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos sobre las enfermedades huérfanas, ya que estamos en el marco del día que se celebra y que conmemora las enfermedades huérfanas en Colombia, que fue el pasado 28 de febrero. Una enfermedad huérfana es aquella enfermedad crónica, debilitante, de difícil diagnóstico y tratamiento. Aproximadamente el 80% de estas enfermedades es de origen genético. En Colombia se considera que su prevalencia es de 1 por cada 5.000 habitantes y según datos del Ministerio de Salud, aproximadamente 81.000 personas padecen de estas enfermedades en Colombia. En la noche de hoy tenemos de invitado al profesor Julián Ramírez Chain. Él es médico, genetista, él tiene un magíster en ciencias biomédicas, es PhD en genética médica, máster en enfermedades raras y es el director científico del equipo de enfermedades huérfanas del Hospital Universitario del Valle. También es genetista del equipo de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud Distrital de Cali. Profesor, bienvenido a TV Salud, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mateo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que haya espacios de estos para hablar de estas enfermedades y que aprendamos más de ellas. Así es, profesor. Para comenzar, vamos a escuchar el Vox Pop, el cual nos lo estará presentando nuestra nueva compañera Guaira Rojas, quien estuvo preguntando en las calles de Cali si las personas conocían que era una enfermedad huérfana. Entonces, vamos contigo, Guaira. Hola Mateo, me encuentro en el Parque del Perro, donde me estaré preguntando a las personas y poniéndoles sobre las enfermedades huérfanas. Aquí me encuentro con David Monterrey. ¿Usted conoce sobre las enfermedades huérfanas? No conozco de las enfermedades huérfanas, pues. No tengo ni idea de las enfermedades huérfanas. No he escuchado sobre las enfermedades huérfanas. Ni idea de que... Sí, claro, hay enfermedades huérfanas y son varias, o sea, he oído que hay varias tipos de enfermedades huérfanas. Sí, he escuchado de las enfermedades huérfanas, principalmente de pregrado, de las básicas y pues en las clínicas. Incluso yo sufro de una que se llama Gaucher tipo 1. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El mío es tipo 1 y es bastante complicado, el medicamento es bastante costoso. O sea, me imagino que es como una enfermedad que se produce, o sea, sin ningún patógeno. Debería que es como, no son como heredadas o algo así. Las enfermedades huérfanas por lo general son huérfanas por el simple hecho, primero, de que muchas veces no lo pensamos, ya no las diagnosticamos, es porque no las desconocemos principalmente. Pero muchas de esas enfermedades huérfanas han venido en aumento a raíz de mucho de lo que es la parte de la epigenética. Entonces esa parte de la epigenética, esa parte del ambiente frente a la expresión de genes, es lo que ha aumentado como tal la prevalencia. Y dentro del impacto de nuestra sociedad actual, desde los intercambios de los cambios climáticos, desde la parte de la alimentación, toda esa parte epigenética, todo lo como el ambiente influye en los genes, es lo que ha venido implementándose en esa parte. Bueno, profesor, acabamos de ver lo que opinaba la gente del común. Vimos que muchos no conocían que era una enfermedad genética, pero pues sí hubo un estudiante de medicina y pues hasta un paciente de enfermedad genética que tenía Gaucher. Ahorita en lenguaje pues de andar a pie así más personal, ¿cómo le explicaríamos a las personas qué es una enfermedad huérfana? Sí, Mateo, diste una definición al inicio que es la definición, digamos, oficial en el Estado colombiano. Voy a repetirla y luego damos la definición sencilla. Entonces sí, son enfermedades graves, crónicamente debilitantes que amenazan la vida y en Colombia se ha definido esa frecuencia de 1 en 5.000 para decir que es rara. En otros países ese valor umbral cambia. En la Unión Europea, por ejemplo, es 1 en 2.000 y así puede variar de un país a otro. A mí me gusta definir las enfermedades huérfanas como enfermedades que las hemos despreciado porque supuestamente son infrecuentes. Entonces, ¿quiénes las hemos despreciado? Los
personas que trabajamos en salud. No aprendemos de ella porque supuestamente nunca las vamos a ver porque son muy raras. Pero asimismo las ha despreciado la industria farmacéutica porque ¿qué quiere la industria? Producir medicamentos que le puedan vender a mucha gente. Si esto es tan raro, pues ¿para qué? También los investigadores. Cuando uno hace investigación, de las primeras cosas que necesita es tamaños de muestra grandes, o sea, muchos individuos. Y si esto supuestamente es tan raro, pues nunca voy a tener muestras grandes. Y la sociedad en general le ha dado la espalda a este problema. Entonces, tal vez la mejor forma de definirlo sea describir qué es lo que le pasa a los pacientes. Y es que empiezan sus síntomas, puede ser a cualquier edad dependiendo de la enfermedad, y duran años en ser diagnosticados. Esto por el desconocimiento que hay, digamos, en el gremio médico de estas enfermedades. Y cuando logran ser diagnosticados, si es que lo logran alguna vez, pues no hay tratamiento porque ha habido poca investigación y poco trabajo de la industria farmacéutica en el desarrollo de medicamentos para estas enfermedades. Son enfermedades altamente discapacitantes que implican una carga, aparte de la carga en salud, toda una carga psicosocial que la tiene que soportar el paciente y toda la familia. Profesor, y hablando pues de que son enfermedades olvidadas, que casi no les ponen atención, ¿desde cuándo aparecen en el radar pues del gremio médico este tipo de enfermedades? En los últimos años, yo diría que en las últimas 2 décadas hemos venido hablando de enfermedades raras. Primero se llamaban enfermedades raras y luego el término se cambió a huérfanas porque este término describe mejor la situación de los pacientes, y es que nadie se había pues como apersonado del tema. Como dijimos ahora, no le interesaba a los profesionales de la salud, no le interesaba a la industria farmacéutica, no le interesaba al sistema de salud, entonces por eso se cambia a ese término. Y primero, esto sucedió en Europa, los pacientes tuvieron que agremiarse porque nadie les ponía cuidado. Resulta que las enfermedades raras son 7.000, alrededor de 7.000. Entonces, si contamos los pacientes afectados de una enfermedad, a lo mejor son pocos, pero si los junto a todos, son una cantidad de pacientes. Entonces, los pacientes luego hicieron agremiaciones de varias enfermedades y resultaron ser mucha gente. Ahí lograron ser escuchados por los estados, primero en Europa, y luego el mismo proceso se dio acá en Colombia, y entonces como producto de esa agremiación de los pacientes y toda la gestión que realizaron y ese hacerse escuchar, en el 2010 sale la primera ley de enfermedades huérfanas en Colombia, que es la ley 1392, que declara que las enfermedades huérfanas raras deben ser de interés en salud pública en el país. Bueno, es un avance grande porque pues como antes lo decíamos, era una enfermedad olvidada, eran personas olvidadas, pero ya tienen ese respaldo con una ley aquí en Colombia. Y precisamente hablando pues de entidades públicas, tenemos en la primera nota a Solange Mosquera, quien es referente de la Secretaría de Salud de Cali, y nos va a estar contando acerca de cómo tratan este tipo de enfermedades desde la Secretaría. Así que tenemos a Kelly, quien está con ella en la Secretaría de Salud. Kelly, hola, ¿cómo estás? Saludamos a todos nuestros televidentes del programa de hoy, y en nuestra primera nota tenemos a Solange Mosquera, quien es la referente y gestora social de las enfermedades huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud de Cali. Cuéntanos cómo ha sido el abordaje de las enfermedades huérfanas desde la Secretaría Distrital de Salud y cómo ha sido el manejo con las personas que padecen estas enfermedades. Bueno, desde la Secretaría de Salud Distrital de Cali venimos realizando un trabajo muy interesante desde 2016, cuando se dio el protocolo pues, para la notificación obligatoria de estas patologías. Y primero pues tenemos una mesa municipal de enfermedades huérfanas, donde tienen a 108 dependencias de la administración distrital, encabezadas por los despachos del señor alcalde, las organizaciones sociales, la academia y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Desde esa mesa técnica pues venimos adelantando algunas gestiones que nos han permitido posicionar en la agenda pública el tema. Desde la Secretaría como tal nos empeñamos en realizar una estrategia de
transferencia del conocimiento que nos ha permitido dictar unas 70 conferencias entre seminarios, congresos, desde el 2017 hasta la fecha, y hemos realizado un cubrimiento muy importante en asistencia que pasan de las 6.500 entre los trabajadores de la red de salud pública y privada, básicamente enfocados a darles toda la información correspondiente a lo que son las enfermedades huérfanas, cómo se diagnostican, cómo se tratan y el manejo que le damos en Cali. Aparte de esto, pues hemos logrado trabajar con las empresas sociales del Estado, también en primer nivel, estamos haciendo los primeros pinitos, y lo más importante es que con las EPS hemos logrado tener unas rutas de atención en cada una de ellas, unos referentes de enfermedades huérfanas que nos han permitido ubicar los cohortes de esta población y hacer énfasis para mejorar su atención de una manera priorizada. Si bien no funcionan de manera perfecta, sí hay un posicionamiento en la agenda institucional de las EPS y de otras instituciones en el resto de la ciudad. Bueno, acabamos de escuchar a Solange Mosquera, referente de enfermedades huérfanas de la Secretaría Distrital de Salud de Cali. Profesor, pero ahora háblenos de esas cifras de enfermedades huérfanas que hay en la ciudad. Sí, Solange pues es la referente de enfermedades huérfanas del municipio, del distrito, y realmente hace un papel pues muy especial que ha logrado que Cali se diferencie, digamos, del resto de entes territoriales, porque no se ha abordado el tema solamente desde las cifras. Solange tiene un lema muy interesante que dice que en enfermedades huérfanas en Cali las cifras tienen rostro y una historia. Entonces desde ahí ella marcó cómo íbamos a trabajar en la Secretaría este tema de las enfermedades huérfanas raras. Y no solamente se cuentan las cifras, sino que se ha hecho un gran trabajo de estimular a que los pacientes se agremien, se asocien, conozcan sus derechos y deberes, y como ella dice, se ha logrado articular un trabajo con las aseguradoras. Hay desde 2016 que es obligatorio reportar las enfermedades huérfanas por parte de los médicos al Civigila, y hasta el 2022 6.521 casos notificados de enfermedades huérfanas, pacientes con enfermedades huérfanas con vivienda en Cali. Y de esos, las enfermedades más comunes son la drepanocitosis en primer lugar, también llamada anemia de células falciformes, la displasia broncopulmonar, la hepatitis crónica autoinmune, la esclerosis múltiple y la enfermedad de von Willebrand. Si dividimos a esta población de estos 6.000 personas en los menores de edad y los mayores de edad, en los menores de edad las más comunes son la drepanocitosis y la displasia broncopulmonar, pero en los mayores de edad las más comunes son la esclerosis múltiple y la hepatitis crónica autoinmune. Profesor, cuéntanos acerca un poco de qué síntomas tienen las personas que sufren de estas enfermedades. Claro que sí, drepanocitosis que es, digamos, un reto grande para nuestra ciudad y todo el suroccidente colombiano. Es una anemia, entonces los pacientes pues tienen anemias crónicas, pero hay momentos donde esa anemia se agudiza y se empiezan a destruir o a deformarse los glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos deformados se agregan unos con otros dentro del torrente sanguíneo y ocluyen los vasos sanguíneos. Puede suceder en cualquier parte del cuerpo, y entonces eso lleva a unas complicaciones muy graves que pueden llevar a la muerte del paciente. Por ejemplo, a accidentes cerebrovasculares, a infartos de diferentes partes pues, del cuerpo, y son complicaciones sumamente graves. Esa en cuanto a la principal. Y para hablarte brevemente pues, de las otras, la displasia broncopulmonar, sobre todo se dan recién nacidos prematuros o que han estado gravemente enfermos y han necesitado terapia con oxígeno durante periodos prolongados. Esto causa un daño en el tejido pulmonar. La hepatitis crónica autoinmune es un daño inducido por mi propio sistema inmune en mi hígado que puede llevar a una falla hepática. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, también al parecer autoinmune, que daña los nervios, daña la envoltura que está fuera de los nervios y, por decirlo así, daña los cables
que conectan al cerebro con el resto de nervios y causan una serie de síntomas neurológicos. Y la enfermedad von Willebrand es un trastorno de la coagulación, donde los pacientes pues, no pueden coagular adecuadamente y tienen sangrados graves. Sí, bueno, vemos que estas enfermedades son graves, por así decirlos. Y en nuestra siguiente nota tenemos a una paciente, ella se llama Valentina Perdigón, quien sufre de deficiencia de CPT2. Así que tenemos a Guaira, quien nos va a estar presentando la siguiente nota. Hola Mateo, me encuentro con Valentina Perdigón, ella es nutricionista y nos contará su proceso como paciente con deficiencia de CPT2. Valentina, ¿podrías explicarnos en qué consiste esta enfermedad? Bueno, la deficiencia de CPT2 es una enfermedad genética, una enfermedad huérfana, que se trata de que pues, en nuestro organismo nosotros tenemos como fuente de energía lo que son pues, la comida, esa es nuestra fuente de energía, y de la comida se desprenden lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Lo que pasa con la deficiencia de la CPT2 es que no se sintetizan o no se pueden utilizar muy bien las grasas en el cuerpo, entonces pues digamos que hay una falta de energía para hacer todos los procesos pues normales para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Entonces por haber esta falta de energía también se ocasionan varios fallos o varios daños en el organismo. Se afecta la parte muscular, donde se hace un daño muscular constante, se ven muchos dolores musculares, se elevan niveles de unos paraclínicos, unos exámenes, unas enzimas que hacen que esto se acumule en el organismo, en el riñón, y también puedan provocar falla renal. Yo fui diagnosticada a los 14 años. En este momento, bueno, tengo 23, por una falla renal que tuve debido a eso se llama como esa destrucción muscular, es una rhabdomiolisis. Entonces tuve una crisis de esas donde se me elevó muchísimo lo que es la CPK y entré en falla renal con diálisis. Sé que nos sentimos solos, sé que sentimos que no están para apoyarnos o que hay falta de información, pero siempre va a haber ese personal de la salud que nos va a brindar ese apoyo, que va a investigar, que va a dar de todo su corazón para poder encontrar como esa salida o esa mejor calidad de vida que merecemos. Entonces, tener esa fe y esa esperanza en ese profesional de la salud que siempre están detrás de nosotros buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Y como comunidad apoyarnos, entonces hacer grupos de apoyo donde podamos interactuar, reunirnos, hacer comunidad y que seamos más escuchados y sentir esa paz, esa calidad humana entre todos. Bueno, acabamos de ver a Valentina Perdigón contándonos sobre su experiencia conviviendo con esta enfermedad huérfana. Pero ahora queremos saber cómo son las enfermedades más frecuentes en Colombia. Profesor, ¿cuáles son estas? Sí, Mateo, a nivel nacional hay 80.954 pacientes registrados con enfermedad huérfana, según datos del Ministerio hasta enero de este año. Y te voy a decir las 5 primeras: esclerosis múltiple, enfermedad von Willebrand, Guillain-Barré, hemofilia A y reumatismo psoriásico. De resaltar ahí es que estas mismas 5 no son las mismas 5 de Cali, por ejemplo. Entonces ahí es muy importante y se resalta la importancia de tener cifras locales, porque por ejemplo ahí en las nacionales no aparece la drepanocitosis, que es un gran problema y una prioridad en nuestra región. Bueno, importante conocer de cifras también para saber cómo tratarlas y cómo abordarlas, pero nos gustaría también conocer, profesor, cómo ha sido el trabajo, ya que usted es el director científico del equipo de enfermedades huérfanas en el HV. ¿Cómo es este trabajo para hacer las juntas, para hacer los diagnósticos, ya que según mis fuentes tiene un equipo interdisciplinario? Sí, no ha sido fácil, pero afortunadamente existen también, no solo yo, sino otros profesionales interesados por este tipo de enfermedades. Entonces, con mucho esfuerzo, digamos que hemos logrado articular una manera de atender a los pacientes
en el hospital. Hemos logrado escribir protocolos de atención para algunas enfermedades de estas, de manera que la atención se haga de una forma adecuada. Y tenemos un espacio que es una junta de enfermedades huérfanas, en donde asistimos 2 neurólogos, la fisiatra y estoy yo, y cada vez se unen más interesados en este tipo de pacientes y enfermedades, en donde abordamos de manera integral el caso. Y precisamente tenemos en nuestra próxima nota a la doctora Isabel Londoño, quien es médico, fisiatra y trabaja en este equipo interdisciplinario de enfermedades huérfanas del HV. Así que vamos a la próxima nota con nuestra compañera Guaira. Me encuentro con Isabel Londoño, quien es médica fisiatra del Hospital Universitario del Valle, y hoy nos hablará sobre el tratamiento a los pacientes con enfermedades huérfanas. Isabel, ¿podría contarnos cómo es el tratamiento a los pacientes y si hay algún tipo de protocolo? En el Hospital Universitario del Valle tenemos una técnica que realmente es enfocarlo desde cada una de las consultas. Habemos ciertos especialistas que tenemos afinidad por estas enfermedades huérfanas y lo que hacemos es captarlo en nuestras consultas y después remitirlo a una junta de enfermedades huérfanas donde nos reunimos fisiatras, neurólogos de adultos y de niños y genetistas. Ahí hacemos todo el proceso del manejo integral desde el diagnóstico, confirmar diagnóstico y todo el manejo en el tema de tratamiento farmacológico y no farmacológico como es el tema de rehabilitación. Isabel, ¿cómo se abordan este tipo de enfermedades desde la fisiatría? Desde la fisiatría las enfermedades huérfanas se enfocan a manera integral. Nosotros pues realmente pensaríamos que los fisiatras estamos hechos para definir el proceso de rehabilitación únicamente, pero en muchos procesos hemos hecho parte desde el diagnóstico y todas las intervenciones que tengamos que hacer. La rehabilitación es amplia desde el proceso de terapias física, ocupacional, fonoaudiología, dependiendo de lo que necesita el paciente, hasta definir cuáles son los dispositivos que necesitan para mejorar su funcionalidad y su participación en la sociedad. Isabel, ¿y podrías comentarnos cuáles son los planes que tiene la Junta de Enfermedades Huérfanas del HV para el tratamiento de estas enfermedades a futuro? Bueno, realmente lo que tenemos ahorita planeado es darle mucho más peso a esa junta, es decir, poderla tener organizada, poderla tener reconocida en diferentes instituciones donde podamos captar cada vez más pacientes y le podamos hacer ese trabajo integral que queremos. Nuestro trabajo no es solamente para definir, como les decía, el tratamiento o si necesita algún estudio adicional, sino todo el manejo desde las diferentes áreas que hacemos parte de la Junta de Enfermedades Huérfanas del Hospital Universitario del Valle. Según el defensor del pueblo, el señor Carlos Camargo, somos el único país que tiene leyes específicas que protegen a los pacientes de enfermedades huérfanas. Estas son, como lo mencionaba el profesor, la Ley 1392 de 2010 y la Ley 1438 del 2011. Estas leyes establecen mecanismos para la protección de estos pacientes. Profesor, quiero ser enfático, usted trabajando con el HV, la Secretaría de Salud y la Universidad del Valle, ¿estas leyes sí se respetan? ¿Sí ven que la gente y que estos entes tienen como en cuenta este tipo de leyes? Bueno, el escenario del país, si nos comparamos con otros países de la región, es muy positivo. Los pacientes acceden a las pruebas diagnósticas, en su mayoría pruebas genéticas, y también acceden al tratamiento. Y este acceso lo consiguen gracias a todo este soporte jurídico que hay. No deberían tener que recurrir las personas a poner una tutela y a respaldarse en esto para acceder a los servicios. Es decir, todavía falta que las rutas de atención de estos pacientes funcionen solas, sin que tenga que ser a las malas y poniendo tutelas y soportándose en estas leyes. Sin embargo, como digo, es un panorama mejor que muchos países de la zona. Entonces, eso es una fortaleza del sistema de salud colombiano, y ahí aprovechar para decir que en estos tiempos de reforma, considerar que hay cosas que dentro del sistema actual han venido funcionando y evolucionando de una manera adecuada. Ojalá que con los cambios que vayan a suceder no se vayan a perder estos avances. Preocupa mucho en nuestro gremio, en las personas que nos dedicamos a las enfermedades huérfanas raras, que de pronto estos cambios
puedan afectar el servicio que vienen recibiendo algunos pacientes con estas enfermedades. Y más pues que la CHU es un hospital público que recibe gente no solamente de Cali, sino de toda la región Pacífico, región de todo pues, el suroccidente colombiano. ¿Cómo es entonces, profesor, esa ruta que debe seguir alguien que piense o que sienta o sus familiares crean que sufre una enfermedad huérfana? ¿Qué debe hacer? Bueno, allí el mensaje no solo sería para las familias, sino también para los médicos que están encargados de atender de primera línea pues, a estos pacientes con sintomatología. Entonces, personas que tengan una sintomatología recurrente, son reconsultantes y no tienen un diagnóstico claro, puede tratarse de una enfermedad huérfana rara. Niños que no alcanzan los hitos del desarrollo a la edad que deberían, ¿sí? Se demoró en hablar, se demoró en caminar, no gateó. Niños que pierden habilidades que ya habían conseguido, entonces, hablaba bien y ahora redujo el número de palabras. Todas esas son señales de que puede tratarse de una enfermedad huérfana rara. Entonces el mensaje ahí sería las personas afectadas y las familias consultar, y los médicos generales que ven a estos pacientes en primera instancia, no quedarse con ellos, sino hacer una evaluación muy completa y remitirlos a especialistas que de pronto estén en capacidad de hacer los diagnósticos de estas enfermedades huérfanas raras. Profesor, ahorita hablábamos que desde la HV se tiene esta junta, pero aquí en la ciudad existen otros centros médicos que también tengan este tipo como de rutas de atención con los pacientes de enfermedades huérfanas. Existen en la ciudad rutas establecidas por las aseguradoras. Las aseguradoras sí en el papel tienen unas rutas. Y en cuanto a las instituciones, no existen unas rutas muy bien definidas, realmente carecemos de esas rutas. Sí hay juntas de enfermedades huérfanas en otras instituciones, digamos del nivel 3 y 4 de atención, porque pues es por la naturaleza de las instituciones, pues atendemos pacientes con enfermedades huérfanas raras y sí existen otras juntas. Sin embargo, la verdad es que faltan unas rutas claras de atención al interior de esas instituciones. Ok. Bueno, es importante que cada vez más reforcemos pues este tipo de acciones que traen pues bienestar a las personas que padecen estas enfermedades huérfanas. En nuestra última nota tendremos otra vez a Solange Mosquera, quien nos hablará de cómo fue el desarrollo de la segunda Semana Internacional de Enfermedades Huérfanas en Cali. Solange, ¿y cuáles fueron las actividades más relevantes que se realizaron en la segunda Semana Internacional de Enfermedades Huérfanas en Cali? Bueno, esta semana para nosotros es muy especial, es la segunda vez que le apostamos en Cali a hacer una semana completa de actividades para conmemorar el Día Mundial de Enfermedades Huérfanas. Arrancamos el 26 de febrero con una caminata que la denominamos Paso a Paso Somos Visibles, donde todos los pacientes, las familias y la comunidad en general pudo disfrutar de unos eventos artísticos, una ruta de atención y educación que prepararon las organizaciones sociales que hacen parte de la mesa técnica y que nos acompañan en la ciudad. Tuvimos también un evento muy interesante, un evento académico que denominamos Actualización y Avances en Nuevas Tecnologías para Enfermedades Huérfanas. Tuvimos allí 14 conferencistas de la Universidad del Valle, de la Universidad ICESI, Javeriana y otros conferencistas que vinieron a compartir con más de 100 profesionales y trabajadores de la salud en el Hotel Dan Carter. Luego tuvimos algo bien interesante y es que sabemos que hay un cambio en el modelo de salud y nosotros quisimos también ser partícipes. Creamos un taller dirigido a EPS, IPS, a las empresas sociales del Estado, y ese taller lo realizamos en la Universidad del Valle. Luego tuvimos el viernes 3 una jornada muy interesante virtual para conocer unas experiencias exitosas de organizaciones sociales que ayudan y apoyan a pacientes y familias con enfermedades huérfanas. Y cerramos con broche de oro, algo muy bello, que fue el segundo encuentro distrital
con madres, padres y cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas. Los cuidadores son fundamentales en todo este proceso. Quisimos hacer un evento muy lindo en el Hotel Dan. Allí estuvimos con 100 de estos cuidadores entre padres, madres y cuidadores. Hablamos de salud mental, hablamos de proyecto de vida, de cuidados paliativos, hablamos también de la belleza y de la salud, la importancia, y culminamos con una espectacular aerorumba donde los dejamos súper motivados. Pretendemos que estas actividades, como esta segunda semana de enfermedades huérfanas, podamos realizarla, institucionalizarla, y que toda la comunidad en general, especialmente los trabajadores de la salud y el resto de ciudadanos, puedan vincularse. Bueno, y se nos agotó el tiempo, pero antes de irnos quisiera, profesor, que nos dé un mensaje sobre cómo abordar a las personas con enfermedades huérfanas. Mateo, el mensaje final sería que no continuemos despreciando las enfermedades huérfanas raras, por el contrario, hablemos más de ellas, tengamos más de estos espacios, aprendamos de ellas para aprenderlas a diagnosticar. Y las personas con enfermedades huérfanas raras no son personas extrañas que usted se puede esperar encontrar. Personas como Valentina, como el señor que estaba en la calle, comunes y corrientes que lo vemos por ahí, pero que en sus periodos de enfermedad están gravemente afectados. Entonces, extendámosle la mano y abramos los brazos. Así es, muchas gracias, profesor, por acompañarnos, por estar aquí en TV Salud, ya la segunda invitación. Y esperemos que sean muchas más. Y a ustedes muchas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días, miércoles a las 7:30 de la noche. Chao, chao.